Alberto Rodríguez Carucci, investigador y crítico literario venezolano, profesor titular jubilado por la Universidad de los Andes, donde trabajó con el Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres. Es maestro honorario de la Universidad de las Artes UNEARTE en Mérida. Ha impartido cursos y seminarios sobre literatura latinoamericana en distintas universidades nacionales y del exterior. Trabajos suyos han aparecido en revistas especializadas y volúmenes corporativos en países de América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos. Es autor, entre otros, de los libros Literaturas prehispánicas e historia literaria en Hispanoamérica, Antigua poesía de América, José Martí en Venezuela y Nuestra América, De Amalibacá al Paraíso, Leer en el caos, El dardo y la palabra, Sueños originarios, memoria y mitos en la literatura venezolana, y Palabras de altura. Tras la huella de Luis Vigot en Mérida y Venezuela. Yo quiero agradecer a la segunda convención del Centro de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica de la Universidad Bolivariana de Venezuela la invitación a participar en este congreso por estos medios que nos permite la situación de cuarentena por la que atravesamos, dadas las circunstancias a nivel nacional e internacional. También le quiero agradecer de manera muy especial al Núcleo Académico de Investigaciones y Pedagogía Militante Luis Antonio Vigot de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Mérida, que me contactó, me invitó y me convenció de que tenía que participar en este evento. Hablar en una actividad a la que se le ha puesto título Tras las huellas de Vigot en Mérida y Venezuela me hace recordar a un amigo, Luis Antonio Vigot, quien es una referencia fundamental como profesor e investigador universitario versátil, como organizador de eventos académicos, como pedagogo, como creador, y aunque pocos lo recuerden en ese aspecto, como poeta de Requisitoria, 1980, y del Recuerdo que viene y se queda, del mismo año. Este es el Luis Vigot que abarcó y articuló campos del conocimiento y atesoró saberes con amplitud y con la generosidad que le permitió dejarnos su legado por encima de los límites mezquinos y de las reducciones gremiales. Nos dejó su legado como herencia fecunda que ahora estamos obligados a recuperar y a potenciar en el estudio de sus obras. Luis Antonio Vigot no dejó una obra simple, dejó un legado generoso y abundante. Estudiar la obra del maestro Luis Vigot en una sesión constituye un reto difícil de superar debido a la diversidad, a la complejidad
y sobre todo a la densidad de su producción intelectual, tanto teórica como analítica y crítica. Su obra no se circunscribe solo al ámbito de sus publicaciones académicas, científicas, de creación literaria, sino que se extiende a su fecunda labor docente como formador de maestros e investigadores, a su acción y a su legado como fundador de iniciativas e instituciones, a su impulso como organizador de encuentros y congresos nacionales e internacionales, a su aliento editorial que dio vida a la revista de pedagogía, entre otras realizaciones no menos importantes para el país y para América Latina. Entre esas realizaciones, la ELAC, la Asociación de Educadores de la América Latina y el Caribe, la institución que creó en Cuba con el nombre de IPLAC, Instituto Pedagógico de América Latina y el Caribe, los centros de referencia y en particular el CRE, el Centro de Referencia de Educación Especial en Cuba también, la Escuela de Educación en la Universidad de los Andes, en la sede Táchira, y su papel fundamental en la concepción y motorización de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esos son algunos de los logros a los que me refiero. Bigot fue también un hombre de investigación reconocida desde el punto de vista institucional. En 1995 la Universidad Central de Venezuela le otorgó el Premio de Investigación Francisco de Venanzi. De modo que hablamos de un autor con una obra, como dije, diversa, compleja y densa. Una obra rica en su calidad cognoscitiva y compleja por la diversidad de disciplinas y campos de conocimiento que conjuga en su entramado, a la vez que profunda en la contextualización, delimitación y análisis de sus objetos de estudio, de los cuales pudo extraer resultados específicos y pertinentes para su aprovechamiento en estos nuevos proyectos de cambio y construcción emancipadores de la educación venezolana que se han emprendido en los últimos años. Es por su amplitud, diversidad, complejidad y densidad que apenas podré referirme a un aspecto que me parece especialmente pertinente para la circunstancia actual: sus tesis sobre el maestro neocolonizado y algunos aspectos entre sus proposiciones para una pedagogía de la descolonización. Entre sus propuestas fundamentales, esas dos propuestas fundamentales, el educador neocolonizado y hacia una pedagogía de la descolonización, median casi 40 años. Sin embargo, hay entre ambas una singular continuidad y una vigorosa coherencia que les dan una validez oportuna en nuestro presente, en el que se ha venido debatiendo con frecuencia sobre distintos temas que abordan hoy los estudios decoloniales. Bigot, quizá precozmente, se ocupó de la neocolonización de la educación
y de la cultura venezolanas a mediados de la década de 1970 y retomó su problemática a inicios de 1990, dedicándose a buscarle soluciones hasta los años 2008-2009, sin duda hasta 2016, cuando se despidió de este plano. Esto último lo digo porque tuve ocasión de conocerlo y de compartir con él cuando empezaba apenas la preparación del primero de los estudios mencionados, el educador neocolonizado. Venía de la Universidad Central de Venezuela, intervenida durante el gobierno de Rafael Caldera, y llegó a Mérida para integrarse en el cuerpo profesoral de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes. Venía, como otros, aventado por la presión, la censura, la exclusión ideopolítica y, por supuesto, por temor a las propuestas que ya venía asomando en su discurso académico. Eran los tiempos épicos de la renovación universitaria. Se revisaba lo que habían sido las reformas de Córdoba en Argentina y en el Mayo francés. Se discutían los planes de estudio de la Universidad de los Andes, especialmente en el epicentro de la Facultad de Humanidades y Educación de Mérida. Para entonces se revisaron varios trabajos que fueron reproducidos de autores como Jean-Paul Sartre, Ricieri Frondizi, Ángel Rosenblatt, Darcy Ribeiro, que se ocupaban de asuntos universitarios, mientras se confrontaban las ideas de los teóricos de la dependencia y se leían los textos de Frantz Fanon, de los pioneros de la teología de la liberación. Se observaban los debates sobre teorías y críticas de los medios masivos de la comunicación y sobre cuáles irían a ser los destinos de la ciencia. Eso en el ámbito específicamente universitario, donde se reflexionaba también sobre la existencia o no de una filosofía latinoamericana, sobre el auge de las literaturas de nuestro continente, especialmente del boom latinoamericano en boga, y las situaciones del arte y del cine de nuestra América, en donde jugaba un papel importante la presencia también de Edmundo Aray, que publicaría un par de tomos con el título de Para un cine latinoamericano, sin que faltara en todo esto el tema encendido y obligante del momento, que era el conocimiento de la nueva escuela cubana, a la vez que se escuchaban las canciones de Carlos Puebla y las del grupo de experimentación sonora del Instituto Cubano de Arte y Cinematografía, que luego constituiría lo que conocemos con el nombre de la Nueva Trova. Todo este conjunto de acontecimientos, flanqueado por la música y las canciones en el ámbito venezolano de Alí Primera, Soledad Bravo y Gloria Martín, quienes habían participado en el intento de renovación universitaria de la Universidad Central de Venezuela.
Las críticas a la universidad, fuertes, encendidas, apasionadas, calificaban a la institución con términos como universidad enciclopédica, napoleónica, confesional, elitesca, clasista, racista, eurocentrista, colonial. Todos esos términos, de algún modo, se trataba de responderlos o de confrontarlos en referencia a un célebre discurso de Ernesto Guevara, Che Guevara, que decía que la universidad se vista de negro, de mulato, de indio. En el ámbito de la Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes, algunos estudiantes tomaron eso con tanto entusiasmo, sobre todo los que tenían habilidades artísticas, plásticas, e hicieron grandes murales en los que aparecían referencias al mundo prehispánico, a los mitos aborígenes. Había referencias también a los poetas afro, que fueron puestos allí como elementos simbólicos que querían desde adentro cambiar la universidad cuestionada. En la búsqueda de referente para enfrentar aquella universidad decadente y anacrónica, se empezaría a recuperar nombres. El de Andrés Bello, con su célebre discurso de instalación de la Universidad de Chile, que decía en un pasaje que a la Universidad Europea se le rendiría un flaco servicio si simplemente tratáramos de imitarla y no atendiésemos a las realidades que teníamos a la mano. A Simón Rodríguez, al que se le citaba recordando que no andará la América hasta que ande el indio. A Luis Beltrán Prieto Figueroa, que se refería a la juventud diciendo que había que impulsar una educación popular. Y no faltaron, por supuesto, frecuentes menciones y citas de aquel legendario poema pedagógico de Antón Makarienko o de los textos del uruguayo Gesualdo, quien había dado contribuciones fundamentales para el estudio y conocimiento de las literaturas dirigidas a los niños, porque entendía que ahí empezaba la formación. En lo inmediato también se leía con gran empeño y mucha pasión aquel libro de Ariel Dorfman y Armand Matelar que se tituló Para leer el Pato Donald, y que era resultado de una búsqueda de conocimiento a partir de lo que sucedía y no a partir de lo que se esperaba que sucediera. Lo que sucedía, cuentan a Ariel Dorfman y Matelar, es que muchas veces en la hora de lectura los jóvenes estaban con un libro abierto, pero dentro tenían un cómic. ¿Por qué leen cómics? Es preciso averiguar por qué. Hay que estudiar los cómics. Y entonces de ahí resultó este libro. Esa vocación de indagación, de búsqueda de respuestas a lo que pasaba, por supuesto motivó la circunstancia de la renovación, y allí
vino luego un impacto muy importante que le dio continuidad a esas búsquedas, a las que Vigot estaba siempre muy atento. Lo revelan sus textos además. Vino el golpe de Estado contra el presidente Allende. Vino la censura, la persecución, el exilio. Y la publicación ya en el exterior de un libro de Dorfman que se tituló Ensayos quemados en Chile, que daban cuenta sobre el sentido que tenían aquellas investigaciones que se iban poco a poco adelantando. Aquel clima de confrontaciones se enriqueció con la circulación de copias mimeografiadas de textos de Roberto Fernández Retamar como El Calibán, textos de Paulo Freire, en especial su Pedagogía del Oprimido, de Orlando Fals Borda, un trabajo sobre la ciencia, y del libro sobre el colonialismo y el neocolonialismo de Jean-Paul Sartre, así como del retrato del colonizado de Albert Memmi, con prólogo también de Jean-Paul Sartre. Todo un trasfondo simultáneo con el interés de Louis Vigot por la colonialidad en nuestro sistema educativo. Pero no es una posición contemplativa la de Vigot. Es una posición participante, dinámica y además de proposiciones, de búsquedas, de planteamiento de retos. Vigot tuvo la suerte de contar en su momento, en aquel momento, con grandes interlocutores en el ámbito de aquella efervescente Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Luis Cipriano Rodríguez, historiador, gran maestro, al que dedicaría su libro El educador neocolonizado. José Miguel Monagas, buen conocedor de la obra de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Domingo Miliani, lector entusiasta de Gesualdo. El poeta Ramón Palomares, de quien recuerdo, por cierto, haberlo sorprendido en conversación con Vigot mientras que tomábamos café en la vieja cafetería de la Facultad de Humanidades, todavía en su sede de la Avenida Universidad, en la que Ramón Palomares le hablaba del poeta martiniqueño Aimé Césaire, y en el tránsito de la conversación nombraba, para sorpresa de Vigot, el discurso sobre el colonialismo de aquel poeta martiniqueño. El discurso sobre el colonialismo se publicaría en español mucho después, pero los poetas tienen sus habilidades para moverse entre enigmas, y Palomares no era la excepción. Vigot se entusiasmó, venía de estudiar a Fanon y a Memmi, y por supuesto se inquietó mucho con aquella referencia. Pero también recuerdo haber visto las conversaciones con otro amigo común, el historiador Silvio Villegas, un buen investigador también de reconocimiento nacional y cierta proyección internacional. Con él, Vigot venía desde la Universidad Central. Villegas había llegado también como exiliado de aquella casa de estudio.
Y recuerdo que con él compartía reflexiones, acuerdos y desacuerdos sobre el libro Colonialismo y Neocolonialismo de Jean-Paul Sartre, que por supuesto era una de las motivaciones fundamentales por la relevancia de esta referencia en ese momento. También había frecuentes alusiones a la obra de René Depestre. Depestre había escrito un libro que se llama Buenos días y adiós a la negritud. Y era una lectura fundamental entre las de Vigot, que le hace homenaje citándolo en distintos momentos de su libro El educador neocolonizado. De él toma la idea, la imagen del educador neocolonizado como un educador zombificado, como un educador al que de algún modo se le ve como un muerto vivo que carece de voluntad, de iniciativa, de vida propia, y que solamente mediante el otorgamiento de una buena dosis de sal alcanza a darle el sentido de la sal de la vida y recupera entonces todas aquellas condiciones perdidas. Así era un poco la perspectiva en la que se andaba moviendo el Luis Vigot de la Facultad de Humanidades, que pronto sería responsabilizado, dado el crecimiento que iba teniendo la universidad, de ir a la ciudad de San Cristóbal, donde debía fundar una escuela de educación de esa sede de la Universidad de los Andes. Por supuesto, en esa búsqueda de referentes a la que hacíamos referente, valga la redundancia, a la que hacíamos alusión, Vigot tenía muy a la mano la de Simón Rodríguez, la obra de Simón Rodríguez. Tenía un conocimiento bastante detenido en la obra de José Martí y en la de José Carlos Mariátegui, a la que había vuelto por medio de las lecturas del Calibán de Fernández Retamar, que estaba haciendo alusión precisamente a la existencia de una cultura latinoamericana con sus propias peculiaridades, con sus propias características, y que sería, por supuesto, un incentivo muy importante para el desarrollo de las búsquedas de Vigot en el campo de lo que se trataba de conocer en su interés central, que era el problema de la pedagogía del neocolonizado. Marcaría una diferencia que yo quiero marcarla como un hito y como uno de los aportes fundamentales. Una diferencia entre la educación colonial controlada desde el poder político y mediante el respaldo del poder eclesiástico en la colonia, y diferenciado de la educación o la pedagogía neocolonial, en donde más allá del Estado y más allá de los controles de la Iglesia,
estaban los medios de comunicación y los modos en que se había de algún modo, de alguna manera, contenido, cooptado, manejado, manipulado, alienado al maestro, que él llama neocolonizado, que sería un maestro de reproducción de conocimientos prefabricados y preseleccionados, en donde sencillamente aparecía como un objeto, como un medio, y se le anulaba como sujeto de su propio pensar y de su propio discurso. Esa diferencia entre el educador colonial y el neocolonial me parece fundamental, porque en estos tiempos ha habido una tendencia a veces a asimilar un poco la idea de colonialidad a esas distintas circunstancias. Hablábamos de los interlocutores de Luis Vigot en el tiempo de Mérida, y hay uno de ellos que funciona como un puente para los interlocutores en otras latitudes, y especialmente en la de Cuba. Edmundo Aray, el gran activista de las relaciones interculturales de Venezuela y Cuba, amigo de Vigot, participante con él en Caracas. Aray fue profesor de la Universidad Central de Venezuela también. Editor, poeta, hombre de cine. Va a ser una bisagra para las conexiones que va a desarrollar Luis Vigot con el ámbito cultural cubano. Agrego esto porque hace un minuto comentábamos del referente martiano en la obra de Luis Vigot. El vínculo con Cuba, estimulado por la comunicación constante y de amistad con Aray, más la propia inquietud, curiosidad y capacidad para emprender aventuras del propio Vigot, lo llevó a entablar unas relaciones muy específicas, muy particulares, que tienen que ver con la vida cultural cubana y que son muy visibles en el libro El educador neocolonizado, y más aún en otras etapas de la realización de la obra docente, como organizador de eventos, como propulsor de instituciones. Entre esas personas está la referencia de Ambrosio Fornet, un investigador, estudioso de la literatura de su país, del cine latinoamericano, y un observador crítico de la realidad cultural del continente. Uno de los fundadores de la Casa de las Américas, Ambrosio Fornet. No son pocas las referencias que aparecen a la obra de Fornet, pero también Cintio Vitier, de quien va a recibir una motivación fundamental, junto con las de Aray, para el estudio a fondo del pensamiento de José Martí. Como sabemos, Vitier fue un gran estudioso de la obra de Martí, también su esposa Fina García Marrús, que seguramente debió también ser una de las personas con la que intercambió Vigot. No tengo prueba de ello, pero si la había con Cintio, seguramente lo habría con Fina. Y Lidia Turner Martí, que era una estudiosa, es una estudiosa de
las problemáticas de la pedagogía y que produjo un libro importante que sin duda también tuvo resonancia en la obra de Vigot, una obra titulada Pedagogía de la Ternura. Con estos referentes, Vigot se abrirá un espacio en las dinámicas culturales con Cuba y logrará pues impulsar el Instituto Pedagógico de la América Latina y el Caribe, y él cree ese centro de referencia de estudios educativos. Menciono esto porque la obra de Vigot es obra teórica, es obra crítica, es obra de incidencia en acontecimientos puntuales. Es un tipo de investigación que resulta en realizaciones concretas. De ese modo, es como cumple una función el trabajo hecho para la producción de ese libro, El educador neocolonizado. Libro que estudia al maestro venezolano, no solamente en el aspecto teórico de lo que se observa desde la mera mirada, sino que también viendo con qué enseña, de qué manera comunica, cuáles son los contenidos y valores que produce y elabora, o que deja de producir y elaborar. Va a encontrarse con una realidad amarga, decepcionante, difícil, pero retadora para él. El maestro neocolonizado ha sido de algún modo controlado a través de mecanismos de paralización, bloqueándole las iniciativas. Todo está establecido, tiene que cumplir, tiene que observar horario, tiene que emitir informes, tiene que hacer evaluaciones, pero todo está preestablecido. Él sencillamente es un mediador y como tal es un objeto de difusión de lo que otro decide. Esa parálisis psicológicamente termina siendo un conformismo tremendo, consumido en la rutinización, en un automatismo que lo lleva a una minusvalía que no puede superar porque padece de un problema que va a estudiar muy bien en el libro, en todo un capítulo, de desinformación o de contrainformación activa, que es la que le establece cuáles son los valores, cuáles son los contenidos y cuáles son las posibilidades que él tiene dentro del aula. Está prisionero del oficio. Él no va a conformarse con un término que se utilizó en la época con bastante frecuencia, que fue el término alienación, que se establece desde el ámbito de la psicología. Él va a darle un sentido político en el ámbito general, yo diría geopolítico. Va a nombrar la alienación, esa alienación que pasa además por una especie de observación admirativa del sujeto de dominación. Va a mirar
los productos de Hollywood, la información, los productos de consumo que le producen estímulos, los va a observar desde el deseo y los va a observar desde como dije, la admiración, el modelo de cómo debería ser la vida. Ese maestro alienado, él lo va a llamar el maestro neocolonizado. No es el sujeto colonial del tiempo, del periodo hispánico de dominación, sino es un sujeto al que se le dice que es libre, que tiene todas las opciones, pero que se le mete en una rejilla, en una cárcel, que será desde cárcel de lenguaje hasta limitación de movimientos. Ese sujeto es convertido en un objeto. Así él lo menciona. Vigot dice: es preciso convertirlo en un sujeto activo. Para eso invita a practicar unos comportamientos diferentes. Ofrece un proyecto. Si pensamos en términos académicos, ofrece un método y una metodología. El libro precisamente transcurre en ese esfuerzo. Es en ese orden de ideas como el educador neocolonizado plantea la necesidad de una contracultura, término que utilizó el filósofo venezolano Ludovico Silva para un título de un libro. Ya Ludovico escribía en revistas sobre esa temática. Un poquito después publicaría el libro, pero Vigot utiliza en su estudio el término contracultura para referirse de manera puntual a la necesidad de recuperar el espacio de la identidad que ve como múltiple. Es la identidad del indígena, es la identidad del sujeto afro, es la identidad del sujeto hispano-venezolano, criollo, es la identidad que se expresa a través de una multiculturalidad, de un multilingüismo, y se expresa a través de distintos modos de expresión muy diferenciados de uno a otro sector. Va a explorarlos, va a indagar más adelante sobre la base que le permite el libro El educador colonizado. Va a explorar esas otras dimensiones, esas diversas dimensiones de nuestra cultura. Va entonces a construir una perspectiva en donde reclama al educador que no cuenta con los apoyos institucionales, con las orientaciones, con la libertad, con la autonomía necesario, lo va a invitar a que sea un observador puntual, que sea una persona capaz de hacer un autoaprendizaje, dice él, desde la investigación, no solamente el ejercicio de la docencia apuntalada con la observación, con la investigación, con una práctica de producir conocimiento, y que de ese modo se convierta en un concientizador para que otros puedan hacer lo mismo. Es decir, que se convierta en un agitador de la cultura, en un agitador en el campo del conocimiento. Es decir, que recupere su condición de sujeto
Este Luis Vigot, aprovechando todo el bagaje al que hemos ido haciendo referencia y que está en su momento, está haciendo lo mismo que pide al maestro. Es un hombre de su tiempo. Observa su entorno, el acontecer cotidiano, los aportes que van surgiendo de una manera multilateral en distintos campos y en distintas disciplinas. Los toma y al articularlos según la necesidad para vencer esa situación del educador neocolonizado, produce un nuevo discurso, produce una propuesta, produce un paradigma investigativo y produce a la vez una posibilidad de acción. Va de la reflexión que genera la experiencia a la producción de un pensamiento y a la estimulación de la acción, de la teoría a la práctica, a veces de la práctica a la teoría también. El libro mismo va de la práctica a la teoría. Este proceso me parece importante porque el trajín universitario de Luis Vigot es el de un hombre moviéndose en la cotidianeidad, en la búsqueda, en la inquietud, en la delimitación de las necesidades. Entonces va a decir, es preciso leer la complejidad del proceso educativo, leer sus planos, leer la realidad concreta, dice él. ¿Por qué? Porque es desde la vida y la experiencia como se va a obtener la formación para un imaginario, para una visión de mundo que permita otra axiología, que permita otra posibilidad emancipada para el sujeto, tanto educador como educando. Ese es el primer planteo, el de mayor densidad, porque su hallazgo va a plantearse la necesidad de una metodología que sea primero adecuada y en segunda instancia pertinente al caso específico de la situación neocolonial venezolana. Esa situación neocolonial venezolana es la que describe en la primera parte del libro, la analiza, la cuestiona y la convierte en objeto de estudio. Por supuesto, va a encontrar que ese fenómeno de la neocolonización, ese fenómeno inducido de la neocolonización, va a derivar de la intervención en el ámbito económico, va a derivar de la circunstancia en donde la política subalterna, la política dependiente, es la que de algún modo permite que sea así. Va a denunciarlo también. Va a ver que produce alteraciones de las peculiaridades nacionales. Dice, no es toda la culpa de eso la de la acción externa, es también de los colaboradores internos, porque quienes impulsan, sostienen y están muy interesados en que no cambie la situación neocolonial son los ejecutores locales, nacionales. Para superar
esa situación de neocolonialismo educativo, entonces propone la necesidad de recuperar la historia, una perspectiva en donde la etnicidad juega un papel muy importante. Es decir, es preciso reconocer e integrar como elementos participativos de la realidad los sujetos, los componentes étnicos del país. Y por supuesto, desde allí emprender un trabajo de recuperación de identidades. Ese educador que puede llevar adelante esa tarea es el educador investigador agitador del que hablábamos antes, y que debe estar organizado, debe tener la capacidad para su autoformación, pero además debe generar una comprensión de la realidad, legitimándola con las alternativas de cambio, es decir, liberándola. Al término de su libro, el educador neocolonizado dice esto que leo textualmente: en este sentido, la pedagogía de la descolonización no puede ser institucionalizada ni aplicada a nivel oficial, sino que funciona como una respuesta que el educador liberado de su estado de despersonalización da a los intentos de dominación, de continua internalización o introyección de los modelos neocoloniales. Me parece importante esa referencia porque está proponiendo un educador creador que concibe, que estructura, que elabora, que aplica una pedagogía para la emancipación, que se deshace del peso neocolonial, deja atrás la ingenuidad que lo hizo ser solamente reproductivo, produce un lenguaje, una visión nueva, una visión otra de su país, humaniza la perspectiva y le da a su descripción un sentido comprensivo, un matiz crítico y nuevas formas, inclusive desde el punto de vista enunciativo. Con esas pautas a las que nos hemos referido, Luis Vigot va a dar continuidad al otro libro, que ojalá tengamos ocasión de conversar sobre él en otra oportunidad, que se llama Hacia una pedagogía de la desneocolonización. En ese libro plantea que en términos históricos, temporales, está llegando la hora de la desconstrucción paradigmática europea y norteamericana. Viene una conga arrollando desde América Latina y el Caribe, buscando inserción en el pensamiento universal. Una nueva cosmovisión educativa, como en años atrás en la literatura surgió una narrativa y una temática que asombran todavía a los fieles seguidores de Proust y Faulkner. Si el mundo actual se encuentra conmocionado, y es seguro que se conmocionará aún más, no dudemos que América Latina producirá elementos importantes a esa conmoción. Luis Vigot. Muchas gracias.